Le invito a que me acompañe al libro de Josué capítulo 3, por favor. Josué 3. Una bendición poder estar en la casa de nuestro Dios. Aleluya. Hay un principio que nosotros como cristianos debemos comprender, debemos vivir y nunca debemos de olvidar, hermano, y que solemos cometer el error de olvidar este principio. Y este principio es que cuando Dios dice algo, dalo por hecho. Si Él te dice algo, si Dios dice algo en su palabra, si Él dice que lo va a hacer, dalo por hecho. Tal vez tú y yo lo escuchemos ahorita esta expresión y digamos, sí, amén, claro que sí. Pero ¿qué sucede cuando las cosas se ven difíciles? ¿Realmente recordamos y vivimos en base a este principio? Aleluya. Josué capítulo 3, verso 11. Si lo tiene, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para que me acompañe a leerlo. Vamos a leer del verso 11 al verso 13. Solamente acompáñeme con su vista. Nos ponemos en pie por reverencia a la palabra y para orar. Amén. Josué 3:11 dice la palabra de Dios. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cierra tus ojos. Padre, en este día te damos gracias por tu amor, gracias por la presencia tuya en este lugar y en cada uno de nosotros. Tú estás aquí, Señor, porque lo has prometido, que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú estarás ahí. Y aquí somos más de 2 o 3, porque no solo estamos aquí presencial, sino mis hermanos que están a la distancia en otros lugares. Y estamos juntos, reunidos en tu nombre. Y tú estás aquí y estás allá, Señor, con ellos. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos hable hoy al alma, al corazón, que derribe todo pensamiento, que derribe todo desánimo, que quite toda falta, Señor, de confianza y de esperanza. Dependemos de ti, tú eres nuestra fuerza y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Cristo. El pueblo de Israel, hermano, para este momento de este versículo, había estado por más o menos aproximadamente 40 años como nómadas en el desierto, luego de haber sido libertados por Dios de los egipcios. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Todos la conocemos. Ya habían pasado más de 40 años, ¿sí?, de aquella época, de aquellos días, de cuando Moisés, de las plagas, etcétera. Y aunque sé que todos recordamos esta historia, quiero que nos citemos en este momento de Josué 3, capítulo 3. Era el segundo intento del pueblo de Israel por poseer lo que ya Dios les había prometido. ¿Recuerda el principio que le dije al inicio? ¿Cuál es? Cuando Dios dice algo,
dalo por hecho. Si Dios ya lo dijo, ya la llevas de ganar. Es un hecho que Dios lo va a hacer. Pero creo que también recordamos usted y yo que el pueblo de Israel ya había tenido un primer intento de conquistar la tierra prometida. ¿Lo recuerda? ¿A quién le había prometido Dios esa tierra? ¿Quién recuerda? Específicamente a una sola persona. A Abraham. Acuérdese de estos detalles, son importantes. Y hacía 38 años que el pueblo de Israel había estado en la misma situación. No pierda Josué capítulo 3, pero vaya conmigo a Números 13. ¿Recuerda el primer intento? Sé que muchos lo tienen presente. Primer intento cuando estaba ahí Moisés y manda ahí unos espías, 12 espías, de los cuales 10 regresaron ¿cómo? ¿Qué dijeron? 10 de esos 12. Vamos a ver. Números 13, verso 32. Ya regresaron, ¿no? Los 2 espías después de haber ido a la tierra prometida a inspeccionar. Verso 32 dice: mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? Dígalo conmigo. No podremos. Verso 31. Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? Dígalo fuerte. No podremos. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esa generación, la primera generación, vamos a dividir esto en 2 generaciones. La generación que llegó aproximadamente 2 años después de haber sido liberada de los egipcios por Dios, por mano de Moisés, ¿sí? Y que ellos dijeron, no podremos. Esa fue la elección de ellos. Pregunto, ¿esa primera generación podía o no podía haber conquistado la tierra prometida? ¿Sí o no? Sí podía. ¿Cuál fue el problema? La elección que ellos hicieron. Ellos decidieron que no podían. Y esto, hermanos, molestó a Dios. Y no porque fuera una mentira, era cierto en parte, y le voy a decir por qué. Esa generación, igual que la segunda, por sus propias fuerzas, no podía conquistar esa tierra prometida. Ellos solos, sin Dios, es cierto, no podían. Como muchas cosas tú y yo no podemos sin la ayuda de Dios. Es cierto eso. No podían. No podían solos. Pero ¿qué tal con la ayuda de Dios? Sí. Veamos lo que dijeron los otros 2 espías. Acuérdense que eran 12. 10 dijeron, no podremos. Pero hubo 2, Josué y Caleb. Ahí en a ver si ahora no me equivoco, Números 14:9. Esto fue lo que dijeron Josué y Caleb. Era la postura de ambos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, le dijeron los 2 a todo el pueblo. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Fíjese nada más, Nos los vamos a masticar, que nos duran. Preparen las cocas, porque nos los vamos a comer como pan. Lo estoy traduciendo así, ya haciendo comercial y toda la cosa acá, a la actualidad. ¿Mande?
Con Pepsi, dice mi esposa, bueno. O con café, diría la hermana Mili, ¿verdad? Cafecito. Nosotros nos los comeremos como pan. Fíjense, su amparo se ha apartado de ellos. Y aquí está la clave. Y con nosotros está ¿quién? Jehová. ¿Cuál era la diferencia entre aquellos 10 y estos 2? Que aquellos dijeron, no podemos, porque se estaban viendo ellos solos. Pero Josué y Caleb no se estaban viendo solos. ¿A quién estaban viendo con ellos? A Dios. Ellos se estaban viendo en Dios, en lo que Dios les había ya dado. Y cuando Dios dice algo, dalo por hecho. Alabado sea Cristo. Y fíjese todavía en el verso 10. Antes de esto dice, y con nosotros está Jehová. No los temáis, no les tengan miedo. Y bien lindo toda la congregación dijo, el pueblo de Israel, amén. Y se levantaron y fueron a pelear, a apedrear y a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Contra quiénes se fueron? Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quiénes? ¿A los gigantes? ¿A los de la tierra prometida? No. A los únicos 2, sin contar a Moisés, que tenían fe, que sabían que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Qué difícil es la vida del cristiano con fe, porque hay muchos que dicen que son cristianos pero no tienen fe. Pero el que tiene fe es criticado, ¿sí? Y todavía es atacado, hermano, hermana. Nadie levante la mano, pero ¿cuántos viven y sufren y padecen por causa de la fe en Cristo Jesús? Nadie levante la mano, ¿sabe por qué? Porque no hace falta. El Señor Jesucristo dijo que por causa de Él nosotros íbamos a tener aflicción, íbamos a ser aborrecidos, rechazados, odiados, ¿sí? Y perseguidos, aún por nuestros propios padres, hermanos, familia, amigos. ¿Todo por qué? Por creerle a nuestro Señor Jesucristo lo que Él dice. Pero ¿quién está dispuesto a defender esa fe que tiene en Cristo Jesús? Ahora sí, levante su mano. ¿Quién dice? Yo sí. No importa que me abandone quien me abandone. Yo no voy a abandonar a mi Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Dios, hermanos, desechó a toda esa generación, bueno, a casi toda, menos ¿a quién? A Josué y a Caleb. ¿Por qué? Porque dijeron, Jehová está con nosotros. Qué tremendo. ¿Cómo cree que llegaron estas palabras delante de Dios, a los oídos del Señor, del Padre? ¿Qué cree usted que haya sentido el Padre después de haber visto a toda esa multitud, cientos de miles, ¿sí?, que dijeron, no podemos? La decepción, la desilusión, ¿que no habían visto todo lo que había pasado en estos 2 años anteriores? ¿Qué se les olvidó tan rápido lo del Mar Rojo que se abrió? ¿Lo de las plagas? Pero estos 2 dijeron, Dios está con nosotros, nos los vamos a comer. Diríamos ahorita, ¿qué nos duran? Porque Dios está con nosotros. Alabado sea Cristo. Cuando Dios se molesta con esta primera generación, se molesta porque ellos dicen, no podremos. Pero lo que realmente está detrás de esa expresión de no podremos, realmente es que en sus corazones estaba el que Dios no podía. No era que ellos no pudieran, ellos estaban diciendo que Dios no iba a poder. ¿Sí? Dios no podrá ayudarnos, es lo que estaban ellos diciendo. No tiene el poder suficiente para hacerlo. Por eso Josué y Caleb se levantaron y dijeron,
Sí podemos, nosotros nos lo vamos a comer porque Dios está con nosotros. Y todavía les dijeron al principio, no sean rebeldes contra Jehová. ¿Sabe qué significa esto? Que la falta de fe es rebeldía contra Dios. Si tú no tienes fe, estás en rebeldía contra Dios, hermano. Y eso es pecado. Ay, Señor. ¿Cómo le suena esto? La fe, hermano, que usted y yo debemos de vivir como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no es opcional. De ahí depende nuestra salvación. El enemigo, todo se trata, ¿sí?, para el enemigo de que tú y yo dejemos de creerle a nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de creer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro sanador. Que dejemos de creer que realmente Dios es el que creó el universo, que todo el universo está sostenido solamente por el motivo de que fue creado, que es Cristo Jesús. Todo y toda lucha que tú y yo tenemos se dirige a debilitar y desaparecer nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús. La fe no es una opción para ti, para mí. La fe es un mandato de parte de nuestro Dios. Y cuando alguien no tiene fe, cae en rebelión, en rebeldía. Le dijeron estas personas, Josué y Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Cómo que no podemos? No seas rebelde. Qué tremendo. Gloria al Señor. Pero aquí estaban, regresemos otra vez allá a Josué capítulo 3. Ya aquí quise solamente hacer un contexto de la primera generación, de lo que pasó. Del primer intento fallido. Y todo falló por falta de fe. Porque en su corazón, no lo dijeron con su boca, pero en su corazón ellos dijeron, Dios de esta no nos va a poder sacar. No la vamos a hacer. Dios no va a poder. Pero regresemos 38 años después a esta generación que había crecido en el desierto. Una generación que sabía el significado de depender de Dios. ¿Sabe usted lo que cuesta aprender a depender de Dios, hermano? Cuesta más o menos esto. Cuesta quedarte sin recursos económicos en muchas ocasiones. Para que cuando veas la provisión de Dios digas, solamente fuiste tú, Dios. ¿Cuántos han vivido esto? Yo creo que todos. Cuesta quedarte sin amistades. Llegar y vivir una soledad en la que voltees, ¿sí?, ya sea adentro en tu alma, cerrando tus ojos en oración, y que digas, Dios, nada más me quedas tú. No cuento con nadie. Hijos que no cuentan con sus padres. Padres que no cuentan con sus hijos. Hermanos que no cuentan con sus hermanos, amigos se quedan o nos quedamos sin nadie. Y decimos, el diablo me está atacando. No. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que el Señor está separando. ¿Para quién? Para Él. ¿Cuesta? Sí cuesta. Jamás costará lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo comprarnos. Pero usted y yo tenemos que pagar un pequeño precio, comparado al precio que ya pagó nuestro Señor Jesús, por abrir esa brecha que estaba cerrada para ti y para mí, hacia el Padre. Y esta generación
había estado sola en el desierto, dependiendo solamente de Dios. No había Oxxos, no había Costco. Moisés no le dijo a Josué, ¿sabes qué? Hagan cooperacha entre todas las tribus. Dile a todos los príncipes que se pongan la de Puebla. ¿Sí? Levanta una ofrenda ahí, vamos a hacer cooperacha. Y te me lanzas a Costco. Y tráeme 100 o 200 trailers o 500 trailers. No sé cuánta cantidad de comida necesitarían. ¿Sí? Para un solo alimento, es decir, para el puro desayuno de todo el pueblo de Israel. No sé cuántas toneladas de alimentos se necesitaría, pero eran cientos de miles de personas. ¿Sí? Pero todas las mañanas, recuerda que al despertar ellos, bueno, no todas las mañanas, había días de descanso, pero entre semana, por decirlo de alguna manera, recuerda que se levantaba el pueblo de Israel y se levantaban a recoger ¿qué? El maná. ¿Quiénes habían mandado todas esas toneladas de maná? ¿De quién dependían para comer? De Dios. ¿Sabes qué, Josué? Ya veo que estos chamacos, mira, no, hombre, los de la tribu de Judá son lumbre para las sandalias. Lánzate a Liverpool y tráete 200,000 sandalias Nike, para los gringos. ¿O cuáles son las de moda? Sí. Ya había ahí a todas estas hermanas, bueno, no se decían hermanos, ¿no? Pero ya había las mujeres, sí, de tal tribu, mira, no, hombre, qué bárbaras, ya andan con los dedos así de afuera, ya la hacen así para caminar. ¿Cuándo dijeron eso? No, ¿sabe por qué? Porque Dios hizo una promesa y dijo que ni el calzado ni la ropa se les iba a desgastar durante todos esos 40 años. ¿Creerá que Dios la cumplió? Claro que la cumplió. Esa generación había crecido, la segunda generación, sabiendo lo que era depender de Dios. Qué hermoso. Visto desde esta perspectiva y nosotros aquí con el airecito sentados abajo de la sombrita y en esta silla, ¿verdad? Pero aquellos en medio del desierto, tal vez hubiera sido distinto. Como lo puede ser para ti, para mí, cuando estamos en medio de un desierto, del desierto de un problema. Y no tenemos a nadie más que a Dios. Pero déjeme decirle algo. Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. A usted y a mí no nos debe interesar tener 1000 gentes que nos estén apoyando si Dios no está ahí. Es más, si Dios no las envió a esas 1000 gentes. Usted y yo tenemos que ver a Dios solamente, porque dependemos de Él. Esta generación cada mañana podía salir con esa seguridad de que iba a haber maná ahí, toneladas. Y no hubo un solo día que a Dios se le olvidara mandarles ese alimento. Alabado Dios. Era una generación que creció viendo a Moisés salir del campamento para ir al tabernáculo y que podía ver cuando descendía la presencia de Dios en forma de la Shekinah, de la nube. Y era esa generación desde niños, adolescentes, adultos. Iba el viejito de Moisés al tabernáculo. Y sabían, y ahí estaban parados. Era una generación que creció así.
A ellos no les tocó ver las plagas de Egipto. Se las platicaron sus padres, sus abuelos, sus tíos. No vieron cuando cayó granizo y fuego en Egipto, ni las moscas, ni las ranas, ni los piojos. Ese fue el momento de sus padres, de otra generación. A ellos les tocó, a la primera. Pero ahora estaban ahí Josué y esa generación, esa segunda generación. Josué y Caleb sí lo vieron, Moisés también lo vio. Eran los que estaban ahí, los que quedaban de aquella primera generación. ¿Y sabe por qué quedaron ellos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué quedaron ellos solamente de toda aquella generación? Porque le creyeron a Dios. Porque tuvieron fe. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos? Corrijo. ¿Sabe por qué hay muchos ex cristianos que ya no están en Cristo? Aunque digan que son cristianos. Usted conoce gente que dice que es cristiana y anda en el mundo peor que los del mundo. ¿Sabe por qué no están? Por falta de fe. Pudieron haber visto el abrirse el mar. Pudieron haber sido testigos de las plagas, de que saliera agua de la roca, de una piedra. Pudieron haber visto muchas cosas. Pudieron haber sido picados por aquellas serpientes y voltear, ¿sí?, aquella vara que estaba ahí con la serpiente y recibir la sanidad, porque Dios así lo dijo y lo cumplió. Ellos mismos pudieron haber vivido esa sanidad divina. Pero cuando llegó el momento de enfrentar, de conquistar, de tomar lo que Dios les había dado, les faltó fe, dudaron de Dios. Y cuando nos falta fe, hermano, lo que usted y yo estamos haciendo es lo mismo que aquel pueblo, la primera generación. En nuestro corazón estamos diciendo, Dios no puede hacer esto. Eso es la falta de fe. No le creemos a Dios. Pero aquí estaban ellos, otra generación, con Josué, un pueblo de Israel nuevo. Era el mismo pueblo, pero eran distintas personas, una segunda generación. La pregunta, ¿le creerían a Dios esta vez? Josué 3:8, acompáñame por favor, Josué 3:8. Vamos a ver las instrucciones que Dios le da a Josué. Veámoslas. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Dos instrucciones básicamente. Número 1, que los sacerdotes carguen el arca del pacto. Número 2, que se paren adentro del río Jordán. El río Jordán es un río muy significativo, o lo era. Era un río ancho de aproximadamente, las partes más angostas, se calcula que medían en aquella época 30 metros, y las más anchas podían llegar hasta 45 metros. Aquí en Sonora casi no vemos ríos, pero puede imaginarse un río. A lo mejor ellos estaban, no sé, póngale que en algún lugar no estaba a 30 metros de ancho. 30 metros, ¿qué sería aproximadamente? Como de aquí a donde están los carros, más o menos.
¿sí? A la palapa. 30 metros. Esto mide aproximadamente, sí, un poquito menos de ancho, pero de largo mide 20 metros aproximadamente. Échele 10 todavía más para allá. Cruzar un río así, que tenía profundidades hasta casi de 4 metros. Instrucción número 1, que los sacerdotes carguen el arca del pacto. El arca del pacto no pesaba 3 kilos, hermanos. Era todo el mueble, era algo pesado, tenían que llevarlo entre varios. Y les dice, y que se paren dentro del Jordán. Esas fueron las instrucciones de Dios, ¿ok? Si yo hubiera sido Josué, muy probablemente le hubiera dicho, ok, Señor, número 1, que se, número 2, okay, y me hubiera quedado esperando. ¿Y luego? ¿Qué sigue? Y Dios ya no dijo nada. Todos sabemos lo que pasó. Pero ponga atención en este detalle. Dios solamente le dio 2 instrucciones. No le dijo qué iba a pasar. Josué después les dice al pueblo qué es lo que va a pasar. Pero Dios a Josué solamente le dijo que carguen el arca y que se paren adentro del río. Diríamos usted y yo, ¿y luego? ¿Qué más? Ya no hubo ninguna explicación, solo eso. José pudo haber dicho, Dios, dime qué va a pasar luego, porque creo que las instrucciones están incompletas. ¿Sabe qué? De ninguna manera. Las instrucciones que Dios da jamás están incompletas. Entonces, ¿por qué solo le dijo eso a Josué? Porque Dios nos dice lo que usted y yo tenemos que hacer. Es decir, la parte que nos toca hacer. No tiene que decirnos la parte que Él hará. Alabado sea nuestro Dios. Él no tiene que decirnos lo que Él va a hacer. Bastante privilegio tenemos usted y yo con que Él nos diga lo que tú y yo tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es creerle. Creerle. ¿Sabe qué instrucciones le dio a la primera generación? Ninguna. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Señor, dime. Señor, ¿por qué me fue así, Señor? Ah, ¿por qué te fue mal, mijito, mijita? Por 2 cosas. Número 1, no tuviste fe. Por consecuencia, no te di instrucciones. O si te las di, ¿de qué sirvió? Tú ya sabías lo que iba a pasar, que te iba a dar la tierra prometida, pero no lo hiciste. Pero está el otro lado de la tortilla. Cuando Dios no nos ha dicho que hagamos algo y nos metemos a hacerlo, hermano. Y puede parecer muy santo, muy cristiano, muy bueno. Pero Moisés dijo, Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Te preguntaría, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas hacer? ¿Y sabes si Dios va contigo? Porque yo puedo tomar una decisión y decir, no hombre, ahorita voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello en el nombre del Señor. Pero la pregunta es, ¿Dios te dijo que lo hagas? Porque si Dios no te ha dicho que lo hagas, Dios no va contigo. Y no sé tú. Pero si Dios no va conmigo, yo prefiero no ir. He aquí lo importante de tener fe y con esa fe ir al Padre para recibir instrucciones de Él. Gloria al Señor. Seamos, hermanos, de la generación que hace
lo que Dios dice solamente porque Él lo dice. Lo repito, seamos de la generación que hace lo que Dios dice, nada más porque Él lo dijo. Recuerdo hace tanto tiempo, en una ocasión, Dios le habló a una persona para que le sirviera. Y esta persona comenzó a servirle. Pero llegaron otros de aquellos de la revelación espontánea que dicen que Dios les habla. Ah, cómo hay gente de esa. Es que yo tuve un sueño. Es que a mí Dios me dijo. Es que ya Dios me habló. Es que Dios habló y dijo que esto y dijo que aquello. Platícalo con tu pastor. Y si tu pastor es guiado por Dios, ¿sí? El Señor te va a hablar y te va a decir sí o no. Pero todo ese tipo de personas lo hacen por a espaldas de los pastores. Todo eso es que a mí Dios me dijo, es que a mí Dios me mostró. Ahora resulta que Dios les habla más que a los pastores, que son los encargados de los rebaños. Hace muchos años había una generación de señoras que, cómo lastimaron la obra. Y que decían, estaba otro pastor, no estaba yo. Y se ponían a orar y decían, no, es que a mí Dios me mostró esto. Y la otra decía, es que a mí Dios también me mostró aquello. Y parecía una competencia de mostraderas. A ver quién era la más espiritual. ¿Sí? Y llegaron a tal punto que en una ocasión yo estaba presente. Porque ellas estaban allá dialogando y yo estaba arreglando unos cables de micrófono. Y esto pasó en realidad, Dios es mi testigo. Que por ahí alguien levantó la voz de las generalas o generales. ¿Cuál es la expresión correcta, Ni? ¿Generales o generalas? Ya no sé cómo se dicen. Ahí inventan cada cosa, ¿verdad? No es bíblico esto. Esto que estoy diciendo está mal, Esto que hicieron estas gentes. Y que todavía lo siguen haciendo, lamentablemente. Y dijo, lo que pasa es que Dios nos ha levantado a nosotras, porque eran puras mujeres, porque el pastor ya no está sensible a la voz de Dios. Y nosotros, esta obra sigue adelante a causa de que nosotras oramos, porque ya el pastor dejó de oír la voz de Dios. ¿Cree que exista esto, hermano, delante de Dios? Mire, se la voy a poner bien fácil. Cualquier pastor, y mire, me refiero a los pastores que realmente han sido llamados por Dios, porque hay muchos pastores que son pastores porque son sobrinos del supervisor no sé qué tal, porque son hijos de fulanito de tal, porque su papá les dejó la herencia, o porque alguien en la iglesia les dijo, oye, no, tú puedes ser pastor, y no, sí, ya, Dios me dijo que sea pastor, y se autolevantan. Ahorita ya cualquier persona dice que es pastor. Me refiero a los pastores llamados por el propio Señor Jesucristo al pastorado. Dígame algo, ¿usted cree que si el Señor Jesucristo llamó a esa persona y a ese siervo de Dios, y aquel pastor del que yo me refiero, del que estaban hablando estas personas, fue un llamado de Dios, Era un siervo, un ungido de Jehová. Es decir, no lo puso nadie, Dios lo levantó como pastor. El Señor Jesucristo lo llamó al ministerio. ¿Cree usted que si ese pastor hubiera estado haciéndose el sordo, si no pudiera escuchar la voz de Dios porque andaba frío en su fe, lo que usted guste, ¿usted cree que el propio Señor Jesucristo no le hubiera reprendido al pastor? ¿Cree que lo hubiera dejado ahí donde estaba? ¿Cree que no lo hubiera sacudido para decirle, te estoy diciendo que no entiendes? ¿O a poco el propio Señor Jesús iba a brincar la autoridad que él mismo puso para irle a decir a un montón de señoras que decían que Dios les habla y que Dios les hablaba? Bueno, todavía dicen que Dios les habla. Y que ahora tenían la revelación tremenda, ¿sí? De que,
ahora ellas tenían la visión de la iglesia que Dios les había mostrado porque el pastor ya no la tenía. Ahora estaban por encima del pastor. Es decir, ahora era el Señor Jesucristo que es el dueño de la obra, y luego era el grupo de esas señoras, y luego era el obrero de Jehová, del Señor Jesús, que llamó a cuidar sus ovejas. ¿Será bíblico eso? ¿Lo respaldará Dios? Lo digo enérgicamente, no. No, jamás, hermano, jamás esto. Josué, hermanos, tenía una relación directa con Dios. Cuando Dios te hable a ti, cuando llegue alguien y te diga, es que Dios me dijo que te dijera, ay, fíjate que te soñé. Fíjate que estaba orando y tuve una visión y yo te veía. Usted inmediatamente vaya con quien más confianza le tenga. No, no es cierto, como decía aquel anuncio, ¿verdad? Vaya con el pastor. Y es más, dígale a la persona, ¿sabes qué? Vamos a hablarle al pastor aquí en altavoz. Órale, pum, pum, pum. Dile lo que me dijiste. Y peor tantito, si no son ni de la iglesia. Y peor tantito, ¿sí? Si ni siquiera se congregan en la iglesia. Porque hay tanto llanero solitario allá que dice ser ministro de Dios, que no están bajo ninguna autoridad puesta por Dios. Esto es un extra, hermano, nada más. ¿Por qué? Porque es lo que se está viviendo en la iglesia de Cristo a nivel mundial, hermano. La revelación espontánea. ¿Sí? Que cuando Dios te hable, y estoy hablando, recuerde, del otro lado de la tortilla, no meternos donde Dios no nos ha mandado, diciendo que fue Dios el que nos dijo. Podrá ser muy buena intención y podrá parecer muy cristiano y muy santo y wow, digno hasta de rendirle honor a lo que se está haciendo, a lo que tú dices. Pero si Dios no está contigo, dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Usted tome este principio también y no haga nada, ¿sí? Dios le ha puesto a alguien ¿para qué? Para velar por sus almas. Sabemos que tenemos al Espíritu de Dios, pero el Espíritu Santo no va a brincar a quien Él mismo ha puesto, que son sus pastores. ¿Quién dice amén? Me da lo mismo quien diga amén o no. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y es duro de oír esto para aquellos que se mueven, ¿sí?, como llaneros solitarios sin la autoridad que Dios ha puesto. Pero va a ser más duro para mí que el Señor me diga que yo no se los dije. Cuando se ama a alguien, hermano, se hacen estas cosas. Cuando no, les predicamos mejor de puras cosas bonitas. Pero vamos a regresarnos con el pueblo de Israel. Ya no andamos por otras ramas. Pero Dios sabe por qué. La primera generación, les decía, les tocó ver muchas señales. Vivió con Dios cosas increíbles. Pero cuando llegó el momento de creerle a Dios, decidieron no creerle. Ay, es que no puedo tener fe. No. La fe es una decisión. Ay, es que el diablo me robó toda la fe. No te roba nada. Satanás no tiene autorización de tocarte un solo cabello, mucho menos el alma. Si tú y yo no tenemos fe, es porque tú y yo decidimos no confiar en Dios, no creerle a Él. En cambio, esta generación que no había visto tantas cosas, que nunca había cruzado ese mar abierto, ni lo vio abrirse siquiera, tomó
la decisión correcta. Decisión correcta. Voltea ahí con su vecino y dígale, decisión correcta. ¿Y sabe qué pasó? Esa decisión correcta cambió su destino. Y esa decisión fue creerle a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Josué le creyó a Dios. El pueblo de Israel no solamente le creyeron a Dios, sino que también actuaron en base a esa fe, a esa confianza de que Dios haría la parte que era imposible para el hombre. Josué 3:14, ya vamos a terminar. Josué 3:14, dice la palabra, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Hasta ahí fueron las instrucciones, ¿se acuerda? Ellos no sabían ni tenían seguridad de qué iba a pasar luego. ¿Ok? Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Dice el verso 16, las aguas que venían de arriba, recuerde que era un río, no era el mar, no se confunda con esto. Era un río, llevaba una dirección, ese río corría hacia el sur. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Aleluya. ¿Qué hicieron ellos? Lo que Dios les dijo. ¿Qué hizo Dios? Lo imposible. Lo que el hombre no puede hacer, lo que solamente Él puede hacer. ¿Acaso importa si hemos visto milagros hechos por Dios? ¿Alguien ha visto milagros hechos por Dios? ¿Alguien ha visto milagros? ¿Sí? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? ¿Qué les ha tocado ver? No escucho. Ok, a mi esposa le ha tocado ver ciegos que recuperan la vista y gente que no podía caminar, que Dios los levantó y comenzaron a caminar. Manuel. Sanidad de cáncer. Amén. ¿Qué otras cosas hemos visto? ¿Quién ha sido sanado físicamente, sí, por Dios? ¿Quién ha recibido una sanidad? Que la pueda compartir. Sí, porque a lo mejor hay sanidades que pues dicen, no, esto no es propio que yo lo diga. Pero, ¿de qué te ha sanado Dios? ¿Quién puede decir algo? ¿De qué enfermedad? Asma bronquial, Anita. Migraña. Son cosas serias, ¿eh? La ciática. Alabado sea Cristo. Amén. Son cosas que Dios hace. ¿Sí? Veo que no todos hemos visto, bueno, yo sí he visto también, gloria al Señor, y también he sido parte de esas sanidades que Dios ha hecho.
Pero tal vez hay algunos que no las han visto, tal vez otros las hemos visto. Pero ¿sabes qué? Eso no importa. La primera generación lo vio y aún así no creyó. Dijeron, no podemos. La segunda generación había visto el maná. ¿Qué más queremos? O sea, si con eso tiene uno. Ni modo de decir, no, Dios no existe, esto sucede porque es algo que en la atmósfera se da y que... No. El sabor de esas hojuelas de miel, esas eran cocinadas por Dios mismo, es un decir, lo digo yo, no lo dice la Biblia, ¿no? No importa si has visto o no has visto milagros, maravillas. No importa si has presenciado o si has sido parte de las cosas que Dios ha hecho, si Dios te ha sanado a ti o no. Eso, hermano, no importa. Aunque nunca hayamos visto tú y yo abrirse el mar en dos, ¿sí? Si Dios nos dice que Él lo hará, entonces Él lo va a hacer. Es decir, es un hecho, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, dalo por hecho. Alabado Dios. Y como dije ahorita, que hablé de algunos detalles, cuando es Dios realmente el que lo dice, porque también me he topado con gente muy lastimada en su fe, gente que estaba muy tiernita en el Evangelio, que no conocía doctrina, y que alguien llegó y le dijo, ay, Dios me está diciendo, Dios me dijo, te soñé que aquí, que allá. Tomaron decisiones basadas en esas falsas palabras de Dios y en esos falsos siervos o siervas de Dios, y tomaron decisiones y sus vidas fueron destruidas, sus matrimonios, sus hijos, perdieron cosas. ¿Todo por qué? Porque creyeron, ¿sí?, en las personas, porque no fue Dios quien lo dijo. Por eso hago este hincapié, que sea realmente Dios quien te lo ha dicho. Si no tienes la seguridad, y aunque la tengas, como oveja, hermano, tenemos que ir con el pastor. No para que el pastor te dé permiso o no. El pastor te va a dar el consejo en base a lo que dice la palabra. Tú haz lo que gustes. Con nosotros ha venido gente a decirnos desde sueños, que llegó alguien y les dijo que, qué sé yo, lo que usted guste. A algunos les hemos dicho, ¿sabes qué? Sí, porque ya Dios nos había estado hablando por años tal vez de alguna situación. Y le decimos, ¿sabes qué? Esto es de parte del Señor. Unos han hecho caso no a nuestra palabra, sino al testimonio que viene del Espíritu de Dios. Y han visto a Dios hacer cosas tremendas. Otros se les ha dicho, se les ha enseñado conforme a la palabra de Dios y han tomado sus decisiones. Y han hecho lo que no debían, ¿sí?, o no han hecho lo que debían. Y tristemente también hemos sido testigos de las consecuencias de esto. Sí. Pero delante de Dios nuestras manos están limpias en ese sentido, porque cumplimos con decir, mire, usted tenga esta seguridad. Mi esposa y yo como pastores, por la gracia de Dios solamente, ¿sí?, como obreros en Cristo, no le vamos a decir a usted lo que usted quiere oír, ¿sí? Y a muchos creo que les consta eso. Le vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. Usted tomará su decisión. Dios mismo le habló al pueblo de Israel y ni así tomaron la decisión correcta. ¿Qué decisión tomaremos nosotros? ¿De cuál generación quieres ser? ¿De qué generación quieres ser? ¿De la que tomó la decisión de no caminar? ¿La que prefirió quedarse sin las bendiciones que Dios ya le había dado
y que solo tenía que ir a tomarlas, pero dijeron, no podremos. O queremos ser de la generación que dice, ¿dónde está ese río que dijo Dios que hay que cruzar? ¿Dónde está? No los vamos a comer porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos traen hambre? Ahí sí escucha amenes. Mira, hermano, dice Romanos 8:31, no lo abras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Vuelvo otra vez al otro lado de la tortilla de hace rato. Pero si tú te metes y Dios no está contigo, ni quién te ayude, hermano. En tremendo problema te vas a meter. Te vas a afectar tú, a los que amas. Wow, es terrible. Pero al final, hermano, ser de la primera generación o ser de la segunda generación de Israel, creerle a Dios o no creerle, es tu decisión. Al final es solo tuya. Tengas la edad que tengas. No, es que mi mamá ora por mí. Pues qué bueno que ore por ti. Es que mi papá ora por mí. Yo voy a hacer, yo voy a decidir. Acabo que al final, mira, pues, Dios sabe. No, pues Dios sabe. El que no sabe eres tú. La que no sabe eres tú. Hasta que estés seguro y segura de que es algo que viene de parte de Dios, hazlo. Y si no, aplica el principio de Moisés. Dios, si tú no vas conmigo, yo aquí me quedo, yo no muevo un solo pie. Mira. ¿Sí? Si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. ¿De qué generación decides? Es tu decisión. ¿De qué generación quieres ser? Para Dios no hay nada escondido. Dios tiene para ti planes tremendos. Bendiciones. ¿Hay que cruzar Jordanes? Sí, hay muchos Jordanes que cruzar. Esos Jordanes solamente son la prueba de que le creeremos a Dios o no, de que le obedeceremos o no. Y un punto muy importante, de que haremos las cosas a la manera de Él o a la manera de nosotros, porque ese es otro detalle bien fuerte. ¿Se acuerda Moisés? Vámonos 40 años atrás, no, 80 años atrás, discúlpenme. Cuando Moisés todavía vivía en la casa del faraón, ¿recuerda? Y que vio ahí a un egipcio que estaba ahí dándole a uno de los israelitas, y Moisés sabía que él iba a ser el libertador, que Dios iba a ser el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel. Moisés lo sabía. ¿Recuerda esa ocasión? ¿Qué hizo Moisés con el egipcio? Lo mató y lo escondió en la arena. Porque él dijo, pues si Dios a mí me llamó para liberar al pueblo de Israel, así que aquí voy. Hubiera dicho en nuestra época, en aquel tiempo no, ¿verdad? Pero hubiera dicho en nuestra época, en el nombre de Jesús, aquí voy. Sí, nomás que Dios no te mandó. ¿Por qué cree que Moisés ya después decía, si tú no vas conmigo, yo no voy? Ya sabía de qué se trataba. ¿Haremos las cosas a nuestra manera en el nombre de Jesús? Como si Dios nomás estuviera para hacer nuestra voluntad. Como si fuera Él el que tiene que recibir la petición y la instrucción de parte nuestra para hacer lo que nosotros queremos que Él haga. No, Señor, de ninguna manera. Porque el Señor es Él y los siervos somos usted y yo. Tenemos que aprender, o hacemos las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, a la forma de Él, o estamos haciendo las cosas a nuestra forma, a nuestro entendimiento, a como nosotros creemos,
a como otros cristianos dicen, a como otros pastores dicen. No me importa qué digan todos los pastores del universo, me importa qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero es que aquel pastor tiene una iglesia de 400 millones de personas. Pues qué responsabilidad tan grande, porque significa que va a dar cuentas por 400 millones de almas. Y si les enseñó mal y se perdieron las 400 millones, no, yo no quisiera estar en sus zapatos. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo estamos caminando nosotros en fe? ¿En una fe humana? ¿En una fe que está mal fundamentada y que está fundada en el raciocinio? Señor, tú vas a hacer esto, Señor, porque tu palabra dice, así Dios dice en su palabra. ¿Sí? Muchas cosas, pero Dios no está solamente para que usted y yo le digamos las instrucciones. Usted y yo tenemos que ir con Él a recibir las instrucciones. Mire, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor algunos hermanos van a decir, no, pero es que si la palabra de Dios lo dice, sí. La promesa ya había sido hecha a Abraham cientos de años atrás, de que Dios les iba a dar la tierra prometida. ¿A poco Josué nada más tomó el liderazgo de Israel y sin consultar a Jehová se aventó y dijo, órale con la espada y síganme todos, síganme los buenos? Ya Dios nos dijo. No, Señor. ¿Qué hizo Josué? Fue y buscó la instrucción de Dios. No cometamos el error de brincarnos eso. ¿Sí? Aunque Dios te haya hablado, aunque Dios lo diga en su palabra, busca la instrucción de Dios. En la propia palabra, en oración, a través del consejo del pastor, de los pastores. No vayas con un hermano de la iglesia. No vayas con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar y le digas, ay, ¿cómo ves? Es que mira, yo pienso. Y el otro también te va a decir, sí, es que yo también pienso, mira, yo creo que aquí, que ya hay una... No es lo que tú y yo pensemos, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué generación quieres ser? Respóndete en este momento a ti. ¿De qué generación quieres ser? Si dijiste de la primera, ya sabes lo que te espera. Si dijiste de la segunda, gloria al Señor. Nada más que también esto viene con un precio que tú y yo tenemos que pagar, del cual ya he hablado, la soledad en muchas ocasiones, el ser juzgado, el ser atacado, odiado, desde la familia, amigos, hermanos en Cristo, etcétera. Todo por causa de creerle a Dios. El pueblo de Israel, ¿qué le quiso hacer a Josué y a Caleb? Los quisieron en cuanto les dijeron, Jehová está con nosotros. Vamos a ¿dónde hay piedras? Hombre. Dijeron todo el pueblo de Israel. ¿Estás dispuesta a padecer esto nada más por creerle a Dios? Porque yo más que hablarte de las promesas que Dios, o más bien, más que hablarte de las bendiciones que Dios quiere darte, quiero llevarte a este punto para terminar. ¿Qué tan dispuesto estás a padecer lo que sea necesario, nada más por agradarle a Él? Que tu agrado, que tu regocijo, tu gozo en el alma sea el haber creído en Él, haber caminado porque Él dijo, y no la bendición que te estaba, que la bendición que Dios te va a dar no supere esa satisfacción, ese gozo de decir, Señor, gracias, porque a través de tu Espíritu Santo, con todo en contra, yo te pude obedecer. Que tu obediencia sea el motivo de gozo, más que la misma bendición que te espera de aquel lado del Jordán. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a obedecer?
¿Hasta dónde queremos sacrificar? La primera generación no quiso sacrificar nada. ¿Sabe qué dijeron? Vamos a levantar mejor nosotros ahora generales y aquí líderes para poder regresarnos allá a Egipto. Estamos mejor allá, vámonos, órale. Eso dijo la primera generación. Josué y Caleb dijeron no. Y al final de todo, ellos entraron a la tierra prometida. De millones, hermanos, de personas. 2. No sé tú, pero yo quiero ser uno de esos 2. Que me quieran apedrear, Es más, si me apedrean, que me apedreen. Esteban, aquel diácono que empezó a predicar la palabra de Dios. De aquellos primeros cristianos que se convirtieron. Cuando la gente escuchó lo que no les gustaba, dijeron, ¿dónde están las piedras? Igual que con Josué y con Caleb. Nada más que a Esteban sí lo apedrearon y a Esteban sí lo mataron. ¿Usted qué cree que si Dios nos permite, por su gracia en Cristo Jesús, un día que estaremos allá en el cielo, y nos topemos a Esteban, y esto lo estoy diciendo yo, lo claro, y me topara Esteban y le dijera, Esteban, oye, ¿estuvo duro la apedreada? Y Esteban yo creo que me diría, más de lo que te puedes imaginar. Oye, Esteban, pero ¿valió la pena? Si estuvieras otra vez en ese momento, ¿lo volverías a hacer? ¿Qué crees tú que diría Esteban? Por el amor de él que vemos reflejado en la palabra, del amor de él a Cristo, yo estoy seguro que Esteban diría, las veces que fuera necesaria por mi Señor Jesús. ¿Cuántas cosas vives en secreto o públicamente? No importa. Lo que importa es la decisión que tú vas a tomar hoy. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Cuando Dios dice algo, dalo por hecho. Aleluya. Dios está buscando jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, que digan, Jehová está con nosotros. Yo me voy a levantar y yo voy a cruzar ese Jordán, se llame como se llame tu Jordán, si es una enfermedad, si es escasez, si es problemas familiares, si son problemas laborales, si es economía, si es lo que sea, el nombre que tenga tu Jordán. Si Dios te está diciendo, levántate y comienza a caminar, no esperes a que se detengan las aguas primero. Las aguas se van a detener, y es más, ni siquiera Dios a veces nos dice que las aguas se van a detener. Dios nomás te dice, camina. Pero es que yo no sé qué va a pasar. Tú no te preocupes porque ese es mi trabajo, te dice Dios. Tú ocúpate de lo que yo te estoy diciendo, porque yo me voy a ocupar de lo que a mí me corresponde. ¿Le crees a Dios? Yo sí quiero caminar adelante. Yo sí quiero meter mis pies en esas aguas, aunque no se hayan abierto aún. Porque si Él ya lo dijo, yo lo creo y para mí eso es suficiente. Habla con Dios. Habla con Dios lo que tengas que hablar, porque hoy es un día de tomar decisiones muy serias que cambiarán tu destino. Aleluya.
Yo te invito, hermano, si tú le crees a Dios en alguna situación que estés pasando, viviendo, yo te invito a que pasemos aquí al altar y le digamos: Señor, yo creo en ti, yo tomo la decisión de ser esa generación que te cree, Señor, que te cree a ti, que tú puedes hacerlo, que tú lo haces, Padre. O si quieres recibir instrucciones claras de nuestro Dios, vamos a orar en este día, amén. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra que tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú has hablado promesas a personales como iglesia. Tú has hablado, has dado palabra, Dios, en tu palabra. Tú has hablado al corazón de muchos de los que están aquí. Y que hoy, mi Dios, podamos ponernos sobre nuestros pies como se puso esta generación que sí te creyó. Esa generación, Señor, que dependió de ti, Señor. Esa generación que se puso de pie, que se levantó y no se quedó solamente como un espectador ante lo que tú, Señor, podías hacer, sino que se levantaron, pusieron sus pies sobre el río, sobre el Jordán, y ellos pudieron avanzar, caminar en fe, Señor. Que así hoy tu iglesia y cada uno de nosotros seamos esa generación que te cree, Señor. Perdona si hay rebeldía en el pueblo, perdona si hay falta de fe e incredulidad. Limpia nuestros corazones hoy, mi Dios. Venimos ante ti y te decimos, Señor, queremos ser esa generación que te agrada, esa generación que cree en tu palabra, esa generación que camina, que avanza en fe en el Dios Todopoderoso. Oh, sí, Señor, te adoramos, te bendecimos hoy este día, Señor. Gracias. Santo. Gracias porque no tengas temor, hermano, porque Dios va contigo, porque Dios está contigo desde la palabra. Dios, tú vas con nosotros. No hay temor en nuestras vidas, porque si tú estás, Señor, es lo necesario, es lo que te necesitamos. Tú eres suficiente para nuestras vidas, para ese desierto que estés pasando, para esa necesidad que tú estás pasando. Dios es suficiente. Dios, tú eres suficiente para satisfacer el alma que está afligida. Tú eres suficiente para llenar el corazón que hoy te necesita, la familia en la cual necesita ver tu mano, tu gloria. Señor, tú eres suficiente para cada familia, para cada hogar, para cada matrimonio, para cada hijo, Señor. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Dile: yo quiero ser de esa generación que se levanta y que cree en ti, Señor. Sí, Dios, Jesús. Hermanos que están ahí, Señor, que van a ver esta transmisión o que ahorita lo están viendo, gente que está enferma, mi Dios, hoy puedan creer en ti, creer en tus milagros, Dios de sanidad, y tú operes milagros, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú sigues haciendo maravillas, tú sigues haciendo sanidades, tú sigues dando salvación, porque tu brazo no se ha cortado para dar salvación. Tu mano, Dios, está extendida para dar salvación hoy este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy decidimos creer, Señor. Obra, 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 Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda dolencia, todo malestar, toda enfermedad sea quitada de nosotros.
en el nombre de Jesús. Reparte, Señor, reparte de ti hoy, mi Dios. Llena, llena de tu presencia hoy. Recibe Toda la gloria. Adora, adora a Dios. Dios está aquí, iglesia, adora. Recibe de Dios, recibe sus instrucciones. Recibe, recibe de Dios. Oh, rilaba, gloria. Recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios. recibe, Señor, Recibe toda la gloria. Recibe, recibe, Señor. Recibe, recibe toda gloria. Recibe la alabanza, Dios Todopoderoso. Adora a Dios, que a través de la alabanza, de la adoración pueda ser libre de la opresión. Libre, libre en el nombre de Jesús. Oh, mira, lava, baba, siri, riba, canta. Señor, aquellos que no tienen visión espiritual, en ese día esa venda, Señor, sea quitada y ellos puedan ver tus planes, tus propósitos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Dile a Dios, manifiesta tu gloria sobre mi vida, sobre mi casa, sobre este lugar. Dios, manifiesta tu gloria, así como tú lo hiciste con tu pueblo Israel. Al cruzar ese río, Dios, tú manifestaste tu gloria. Hoy manifiesta tu gloria en cada corazón, en cada vida de los que están aquí, los que están a la distancia. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. El poder tuyo sobrenatural, Aleluya, santo Señor, eres. se manifieste. En Aleluya. el nombre de Jesús. En este día, si tú tienes un Aleluya, Jordán que cruzar, yo te voy a aleluya. invitar que vengas aquí al frente. Amén, sí, Señor, obra, obra, Señor. Dios pone esto en mi corazón. nombre Hay de muchos que Jesús. tienen un Jordán que está ahí Amén, enfrente, sí, Señor. tratando de detenerte. Aleluya, Y que tienes que cruzarlo. aleluya. Y que tú tienes la fe y dices, Señor, sí yo Amén, sé, sí, Señor. Señor, sí, ¿Sabes qué? Señor. A ti, en este día, si tú estás ahí en tu casa, Aleluya, tú sabes aleluya. quién es, quién eres, tú sabes qué Aleluya, es ese aleluya. Jordán, pero mis hermanos que están aquí, yo les invito en En este el momento, nombre de ¿sí? Mientras que Jesús. seguimos adorando al Señor, Obra, obra, créele a Dios y como señal de fe, Amén, te invito a sí, que vengas Señor. aquí al frente, cual sea tu Jordán que tienes que cruzar hoy, cual sea la situación, ¿sabes qué? Di, Señor, yo voy a tomar lo que tú me has dado, porque si tú ya lo dijiste, si tú ya dijiste que lo vas a hacer, para mí ya es un hecho. Y en el nombre de Jesús me levanto hoy, en el nombre de Jesús, camino en fe, creyendo, Señor, Toca el creyendo, corazón, la Señor, que vida, tú, los mi que Dios, están aquí, estás conmigo. Aleluya. Ven aquí al frente, tú que tienes un Jordán. Aleluya. Como se llame, tú di, Señor, aquí está, yo vengo a entregarte esto, yo vengo a entregarte esta situación y solamente Aleluya. queda entre tú y Dios, Aleluya. para Sí, que cuando Señor. ese Jordán se abra, tú sepas que fue Dios. Aleluya, amén, amén. Toda la gloria Sí, es para Señor. nuestro Dios eterno. Sí, Señor, sí, Señor. El altar está abierto. Sí, Señor, que haya gente que te diga sí, Oh, Señor. santo, santo, sí, santo. Señor, sí, Señor. Oh, manifiesta tu gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Manifiesta tu Jesús. gloria, tu poder hoy este día, Señor. Mira las personas, las gentes que hoy están diciéndote sí, Señor. Oh, Recibe en el nombre de toda la gloria. este Recibe paso de fe, toda este paso de fe, la Señor, que hoy dan mis hermanos, que ante ellos se abra ese mar, que ante su vista, ante la fe que ellos hoy, Señor, están decidiendo tener de Dios, que
que hoy ese mar, ese río se abra, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice la vida de mi hermana Dulce, Señor. Ayúdala, sosténla, Señor. Ella está parada frente a ese río, Dios, pero tú estás con ella. Tú estás con ella, guíala, instruye su vida, su caminar, y que ella vea abrirse ese río, y que ella pueda dar testimonio de tu poder, de tu gracia en su vida, en su casa, lo que sea, Señor, lo que sea hoy en este día, mi Dios, tú lo conoces, y tú operes, Señor, en el nombre de Jesús, en la vida de mi hermana, Dios. Bendícele con tu presencia, llenando su vida hoy este día, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice y guarda la vida de Dulce. En tus manos está su vida. En tus manos está. Obra y haz tú lo imposible. Que ella siga tus instrucciones, y que lo imposible tú puedas hacerlo, Dios. Tú hagas lo imposible, Señor, en la vida de mi hermana, en su necesidad, en su petición, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Alabado tú seas. Alabado y glorificado tú seas, Señor. Gracias. Recibe lo que el Señor te está dando. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Toda gloria para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que no sea un hablar, sean hechos poderosos tuyos, Señor, obrando. Aquello que es imposible, recíbelo. Si Dios te lo ha hablado, recíbelo en el nombre de Jesús, y su palabra lo dice. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice la vida, Señor, de Maísa hoy en este día que ha pasado aquí, diciéndote: yo decido creerte. Al pasar, Señor, ella está tomando esa decisión de creerte. Bendice su vida, y que ese río que está delante de ella pueda creerte, ella pueda seguir las instrucciones tuyas, y ese río sea abierto por ti. Eso imposible sea abierto por el Dios que todo lo hace posible. Bendice la vida de tu hija, bendice la vida de Maísa, Señor, está en tus manos. Obra, Señor, en su necesidad, obra en su corazón, obra en su alma, y que ella reciba instrucciones claras tuyas, y haga tu voluntad en su vida, y tú hagas lo imposible, las maravillas, los milagros, tú los hagas, mi Dios. Porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. Aleluya, sí, Señor. Díselo, creo en ti, Señor. Sí, Dile. Señor, levanta tus manos y dile: creo en ti. Creo en ti, Señor. Aleluya. En lo que harás, en lo que estás haciendo hoy en estos momentos, una en vez el más, corazón, en ti, en el alma. en Lo que vas a hacer, Dios, lo que ya estás tú obrando, moviendo tu mano, Señor. lo que harás. Oh, santo Dios. Yo creo en ti, Señor. Y lo que harás, lo que harás. Gracias.
Gracias, gracias. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Dios. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, gracias. Porque tenemos Padre en el cielo, Dios poderoso. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Dios. Nadie para llenarnos, nadie para guiarnos, para sostener a tu iglesia, a tu pueblo, como tú, mi Dios. Nadie para abrir lo que no se puede. Nadie para abrir una puerta, Señor, como tú, Señor. Y puerta que tú abres, nadie la puede cerrar, Dios. Porque ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. Gracias. Gracias por tu dulce presencia. Gracias por operar milagros entre nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque esa presencia tuya satisface y llena el corazón, el alma, los pensamientos y todo nuestro ser. Gracias por las victorias en tu nombre, Señor Jesús. Gracias. A ti honra, gloria, alabanza, Señor.